momento de crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia por la COVID-19, el presupuesto de egresos de la Federación se nos presentó con el propósito de fortalecer el sistema de salud, los programas sociales y los proyectos estratégicos de infraestructura. Y quienes contribuimos con nuestros impuestos y pago de derechos, queremos que ese gasto se nos devuelva en términos de bienestar, además de tener cuentas claras de cuánto gasto se ejerció, quién lo gastó, para qué se gastó y en qué se gastó, si las implicaciones además de ese gasto en verdad fueron satisfactorias o no. Y para hacer un escrutinio y en cuentas claras del uso del presupuesto, es que solo puede ser de la mano de un experto como el doctor Héctor Juan Villarreal Páez, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, y a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Héctor. Raimundo, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Como siempre, mi queridísimo amigo. Y bueno, pues quién mejor que tú, también como especialista justamente en los detalles, ahí donde se esconde el diablo, para decirnos en cuanto a la cuenta pública del 2021, que ya está hecho totalmente el balance, incluso auditado por la Auditoría Superior de la Federación, pues ahí, ¿cuánto se gastó y en qué se gastó, mi querido Héctor? Mira, déjame empezar por una nota, Raimundo, de carácter cualitativo. Sí. Algo que me llama la atención de esta cuenta pública 2021 es que si tú le das una primera cepillada, una primera pasada, pareciera ser el tipo de gasto que hubiéramos esperado un año antes. Esto ya lo habíamos comentado alguna vez tú y yo. Sí. Entonces, es una cuenta pública que, si me permite el público que nos escucha, Sí. trae más sabor a 2020 que a 2021. ¿En qué sentido? Con un gasto agresivo, una parte grande por la parte social y otra parte que pareciera que quisiera reactivar la economía. Ya cuando haces la revisión mucho más a detalle, a lo mejor ya no nos gusta tanto. Justo ahí donde se esconde el diablo, pues tú hiciste hallazgos como que se hizo llegar más recursos a energía e hidrocarburos que a salud y a educación. Sí, fíjate, mira, por un lado vemos un incremento importante en gasto en salud no planeado, a lo mejor hace mucho sentido. Estaba toda la cuestión de la vacunación, había que meterle el hombro a algunos programas y algo similar, Raimundo, pasaba por el lado de educación. Pues de repente nos dimos cuenta que había centros educativos que necesitaban computadoras, programas que se habían quedado sin dinero, etcétera. Pero lo que dices es muy cierto. Vemos que al sector energético se le apoyó de manera bastante importante, en parte porque los combustibles estaban más caros de lo esperado. Y entonces esto hizo, por ejemplo, que la CFE pues se le subiera su gasto operativo de manera importante. Pero también hay una serie de problemas financieros en Pemex no resueltos que requirieron pues que el gobierno federal metiera el hombro. Y yo creo que ahí hay un cuestionamiento bien fuerte de, primero, y déjame decirlo como va, si Pemex no va a ser este barril sin fondo, y ojalá que la CFE no vaya hacia allá. Este es un año diferente. Pemex va a tener, como quiera, muchos ingresos extraordinarios, le bajaron los derechos que tenía que pagar, el petróleo que exporta está mucho más alto, pero el problema estructural de fondo creo que sigue ahí. Sí, ahora bien, Héctor, también en este análisis de la cuenta pública, pues has hecho también una revisión amplia de que los recursos que se van en participaciones y aportaciones a los estados y municipios, ahí donde está nuestra audiencia sentada con los padecimientos locales, ahí los gobiernos de los estados, ¿qué tanto esfuerzo hicieron en el 2021 y qué tanto les tocó rebanada del pastel? Mira, el incremento que les tocó sí lo hubo, pero fue relativamente modesto. Tú recordarás que pues, tanto lo que te toca de participaciones como lo que te toca de aportaciones se rige por, y discúlpenme el término técnico, la recaudación federal participable. En la medida que la recaudación estuvo alta,
pues eso como quiera ayudó a estados y a municipios. Hubo por ahí una merma que tiene que ver con derechos que se le habían bajado a Pemex y que no entró durante el 2021, unos recursos que se esperaban en Pemex que también van a la recaudación federal participable. Entonces, eso mermó un poquito, como quiera, en el neto, sí hubo ganancia, pero pues el problema, Raimundo, y es un tema del que tú y yo también hemos platicado en más de Sí. una ocasión, pues los requerimientos en los estados y en los municipios son enormes. El 2021 vio una recuperación económica en algunas zonas, pero hay otras partes del país donde el rezago todavía es muy fuerte. Entonces, pues pareciera que los recursos no están ahí o están de manera muy secundaria. Sí, Héctor, ahora bien, también lo sabemos, buena parte del presupuesto se va a pagar intereses, el llamado costo financiero de la deuda. Hacia el cierre del 2021, la elevación en tasas de interés internas apretó ese costo financiero y ahorita ni se diga en el 2022. Este costo financiero de la deuda, ¿qué tanto se va a comer adicional también del pastel del presupuesto? Mira, yo creo que esa es una estupenda pregunta, Raimundo. Fíjate que en 2021 lo que se terminó gastando en servicio de deuda fue incluso un poquito menor de lo que se había proyectado al principio del año. Entonces, pues, ahí vamos bien. ¿Qué tuvo que ver esto? Que los intereses todavía no habían subido tanto y que, por otro lado, el gobierno pudo hacer buenas renegociaciones de algunos bonos. También se postergaron, se cambiaron instrumentos financieros. El gran problema es en 2022 y que no sabemos cuánto nos va a durar esto. Es muy probable que en el 2022, a diferencia del 2021, el servicio de deuda tranquilamente, mi estimado Raimundo, esté 100,000, 120,000 millones arriba de lo que se estimó en el paquete económico cuando se presenta. Es bastante. Y ahorita hay una gran discusión entre especialistas si esto va a ser una tendencia de corto plazo o es algo con lo que vamos a tener que vivir. Pero es muy probable que tasas de interés tan bajas como las que vimos durante algún tiempo no ocurran, al menos por un buen rato. Entonces, va a ser una variable a la que vamos a tener que ponerle mucha atención. Sí, Héctor, y sin duda que el ciudadano de a pie como tu servidor, donde vemos justamente este deterioro de este austericidio en estos años, es en esos servicios que recibimos de Secretaría de Economía, de Comunicaciones, de Agricultura, ni se diga, ¿no? Todos los programas que están colgados justamente ahí del presupuesto y de que tantísimas quejas se han manifestado por diferentes actores sociales. Esta austeridad en los ramos administrativos, ¿qué tanto a la propia federación, a la propia tesorería le ha generado esos soñados ahorros como para que también nos los devuelvan en términos de bienestar? Mira, Raimundo, se me hace una pregunta y un cuestionamiento fundamental que haces. Sí, esta política de austeridad, una austeridad, si me permites añadir, discrecional, que no ocurre en todos lados, porque de nuevo, hablamos de un sector energético que está muy consentido, hablamos de proyectos que el gobierno ha priorizado. Se puede discutir si de manera correcta o incorrecta, pero sí hay una merma en los servicios que el ciudadano recibe. Está pasando en educación, está pasando en salud, está pasando en infraestructura, que mucha de la infraestructura del país ya está muy lastimada, muy dañada, y pues en condiciones favorables de repente no pasa nada, pero te llega a tocar una temporada de lluvias muy agresiva, unos calores muy fuertes, y pues de repente nos damos cuenta del deterioro de nuestra infraestructura. Y la gran pregunta que viene para los siguientes años es cómo vamos a hacer que esto cambie. Y yo creo que es una discusión que nos vamos a tener que acostumbrar a que ocurra de manera recurrente. O sea, no se ve fácil, Raimundo. Probablemente vayamos a tener que tomar algunas decisiones complicadas,
pero hay que tomarlas. Pensar que estos problemas se van a resolver solos, pues no. Sí, ya lo creo. Sobre todo, bueno, pues hacia final de año vendrá la discusión justamente sobre el presupuesto. Ahí tiene mayoría el partido en el poder y sacarán seguramente adelante el presupuesto, pero tú has advertido justamente para este 2022 este tremendo hoyo fiscal de lo que significan estas condonaciones de impuestos a los hidrocarburos. Si esto continuará hacia el escenario del presupuesto 2023, ¿qué tan profundo va a ser ese hoyo? Mira, fundamental el punto. A mí me parece que 2022 va a ser un año muy ruidoso, incluso a nivel internacional, porque Mm. no, nadie va a decir que las cosas están funcionando, pero pues como quiera, está la guerra en Ucrania, está el problema de las cadenas de suministro con Asia, está la cuestión de los precios internacionales de alimentos. Entonces, incluso unos requerimientos financieros grandes este año, yo creo que todo mundo, comenzando por las calificadoras, Raimundo, como que va a voltear a otro lado. Pero en el 23 a lo mejor esto ya no se nos va a perdonar. Sí. Y me preocupa todavía más, si te soy sincero, el 24. Y ¿Por qué? Porque pues va a ser un año de mucha efervescencia política en nuestro país y para la gente que nos escucha, es mala noticia que una campaña presidencial nos coincida con un problema fiscal. Entonces, ojalá que las soluciones se discutan y se presenten antes. sí. Incluso, Raimundo, pudiéramos ver la situación de que a lo mejor los arreglos no se dan antes de este sexenio, pero me parece que sí sería muy importante el próximo año llegar a una serie de acuerdos que gane quien gane en el 24 se implementarían de manera casi inmediata. Creo que si no llegamos a una solución de este tipo, el principio del próximo sexenio puede ser muy complicado. Ya lo creo, ya lo creo. Finalmente, mi querido Héctor, entonces, ni hablar de una eventual modificación a la política fiscal, es decir, en materia de impuestos. Este gobierno no lo va a tocar. Mira, no sabemos. Yo creo que no. Me parece que sí pudiera facilitar, primero, acuerdos que aunque no sean en este sexenio, Ujú. operen en el siguiente, y a nivel subnacional sí pudiera ser un catalizador de muchas cosas, cosas que no necesariamente son agradables, Sí, Raimundo. claro. Por ejemplo, tenemos que modernizar nuestro sistema de impuestos prediales, Sí, cosas de ese tipo. sí. Ir poniendo orden en la casa y aunque sea parcialmente, pues solucionar algunos de los problemas ya muy urgentes. Sí, sin duda. Aquí lo vamos a seguir seguramente platicando contigo, Juan, y sobre todo con la generosidad de tu tiempo, amigo mío. Muchísimas gracias. Raimundo, un abrazo para ti y para la gente que nos escucha. Gracias, buenas noches, mi querido Héctor. Bueno, pues ahí lo tiene, las cuentas claras sobre la forma y fondo con el que se gasta nuestro presupuesto por los gobiernos federal y locales, con un amplio déficit de satisfacción y resultados. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.